por lo tanto, el ciclo es el siguiente. Ya no hay un Bretton Woods, obviamente con el patrón oro, con los tipos cambiarios regulados, con bandas de máximo y mínima en torno al dólar, con un ordenamiento institucional tipo Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Ya no existe más esto, pero tenemos un orden que más o menos es funcional, que es Estados Unidos, gran mercado y gran economía mundial. Todo el mundo necesita Estados Unidos, no se puede reemplazar a Estados Unidos, es hegemónico Estados Unidos. La caída de, obviamente, de los países del este, la Unión Soviética, no hay otro modelo económico en juego, y por lo tanto es funcional en el sentido de que la moneda de referencia es Estados Unidos el dólar es de alguna manera el elemento de moneda de reserva. Los bancos centrales ubican, y las capitalistas, los flujos van para financiar también ese déficit. Continuamente los bonos del Tesoro norteamericano logran suscripción de bancos centrales o fondos de inversiones. Es decir, hay una capacidad del mundo de financiar, y esto ha sido recurrente en los últimos años, financiar a Estados Unidos, y por lo tanto este ciclo se cierra. El deudor es acreedor, en un momento pasa a ser deudor, y los demás, los que acreedores, son capaces de financiar otra vez, y este ciclo sigue repitiéndose. Creo que es obviamente una forma de ver la situación, pero también es cierto que la pérdida del poder norteamericano es muy grande, y debemos reconocer, acá cuando hablamos de que el sur, que hemos hablado en algunas veces en algún seminario aquí, cuando nos centramos solamente en el tema de la deuda, el sur, y esto está bien demostrado en los últimos años, financia al norte, es decir, está bien claro que los flujos financieros de los últimos años, si algo podemos demostrar, y Venezuela es un caso también de esto. Ayer el presidente Chávez solamente mencionó la anécdota de las tarjetas de crédito, pero digamos, está lleno de otros mecanismos de migración de capitales desde Venezuela hacia el norte, y esto se repite de otras maneras en otros países de América del Sur, en América Latina, pero en general en los países del sur. Hemos estado llevando flujos para compensar, no por lo que queremos hacer, sino porque hemos ubicado nuestras reservas o excedentes, o nuestros capitalistas han ubicado su dinero también en el norte. La idea es entonces que esto es posible y esto puede seguir adelante, pero ahora aparece un tema nuevo, que es que estos no son tributos, no es impuestos. El poder imperial no es que puede hacer que puede imponerlo esto. Acá son créditos, acá son deudas. Acá el deudor, como todo deudor con respecto a un acreedor, empieza a medir si me puede pagar lo que me debe. Es decir, en algún momento siempre está la pregunta de cualquier banco ante su cliente con su carpeta: ¿me podrá pagar lo que me debe? Yo le puedo refinanciar, pero ¿me va a poder pagar? Bueno, en algún momento este ciclo tiene esta duda, y por lo tanto, ¿a qué lo quiero llevar? Que en realidad me parece que está abierta la situación respecto a la estabilidad del dólar y las condiciones que la estabilidad del dólar puede dar en esta idea inicial que se plantea de que es cierto, y ciertamente lo ha sido así, que la primera etapa de esta crisis, sobre todo las últimas semanas también, el primer recaudo de los capitales es colocarse en forma de activos muy realizables, pero sobre todo aparentemente muy firmes, como pueden ser los bonos del Tesoro norteamericano. De ahí entonces que la conclusión es que este fenómeno va a ser la característica de la crisis. Los capitales se refugian en Estados Unidos y por lo tanto Estados Unidos va a poder fortalecer también su rol en cuanto a ser financiado, pero también el rol de su moneda como moneda hegemónica. Es difícil saber qué va a ocurrir. Yo menos yo tengo idea, algunos podrán tener otros elementos, saber si, por ejemplo, esta situación es de recesión o depresión, digamos. Los pronósticos pueden ser, si la caída del dólar, ¿qué es lo que va a significar en el ordenamiento internacional? Es decir, una economía globalizada, ¿qué puede significar una economía que tiene intercambios productivos también, complementarios? ¿Cuál puede significar un tipo de, ya no digo de caída del dólar solamente, sino de desequilibrios monetarios más severos? ¿Cómo va a ser pagada esta crisis? Si va a ser en forma deflacionaria, es decir, con algún ordenamiento monetario, en el caso del dólar o cual fuere, o coordinado, o en forma inflacionaria, es decir, si la cuestión va a ser no colocada sino a través de emisiones, y bueno, obviamente no transformar más, como también a veces pagan las crisis. Y también el tema de
esquema que yo creo que ya comenzó a entrar en este encuentro, que es la idea de caracterizar la crisis. Es una crisis de sobreproducción, es decir, un tema vinculado de alguna manera con una condición de demanda efectiva y por lo tanto, digamos, alguna situación, digamos, de efecto, donde quizá el tema de los recursos naturales habría que verlo en otra mira por el tema de la limitación de recursos, los problemas ambientales, pero en general estamos hablando de una crisis de sobreproducción, digamos, una incapacidad de realizar, digamos, en consumo, la sobreproducción. Es una crisis de sobreacumulación, digamos. Bueno, siempre el capital se lee hasta un punto, ¿no? Pero, bueno, ustedes saben que Marx, si algo trató el tema de crisis, para el marxismo no es una novedad hablar de la crisis del capitalismo. Las crisis recurrentes, los ciclos capitalistas son un tema de análisis del capitalismo. Marx en el tomo 3, cuando habla del tema, obviamente, de tasa de ganancias y el tema de caída de tasa de ganancias, él ve las contratendencias, ¿no? Y la última, la que menos siempre se estudia, es este efecto de sostenimiento o de contratendencia vinculada con justamente la valorización financiera y los efectos, digamos, distorsionantes que puede provocar como contratendencia favorable a evitar las crisis, estos mecanismos que también ahora vemos tan sofisticados del mercado financiero. Es por lo tanto una crisis que va a tener que ver con una reestructuración del capital, una liquidación de capital y una rearme de la tasa de ganancia vinculada con, obviamente, una disputa política enorme, con mayor explotación, con, obviamente, una discusión de quién paga la crisis vinculada con los pueblos. Es decir, esta crisis no es que no está anunciada. Ustedes saben que Greenspan ya había hablado, ese famoso término de él, a principios de la década, hace unos cuantos años atrás, en algún momento, en algún mensaje habitual al Congreso norteamericano, él habló de una terminología que se repitió mucho, la exuberancia irracional. Es decir, esto ya venía pareciendo exuberancia, es decir, no es que alguien descubre estos días en el Wall Street Journal de que ha habido un problema de sobrecalentamiento financiero, exceso financiero. Este tema ya había analizado, pero obviamente se eligió el camino de mantener este tipo de fluidez financiera ante el temor de que parar la fluidez financiera podía traer una crisis. Por supuesto, también como contratendencia actuó, pero a largo plazo generó un problema mayor, como puede verse en este momento. Gobierno Bolivariano.